Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Y ya con nosotros nuestro querido padre Isidro Bautista, que nos presenta su espacio Conociendo la Doctrina Católica. Por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico. Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas. Saludo a cada uno de ustedes, queridos radios creyentes, que siempre están ahí atentos, que siempre están en sintonía con esa emisora María Evangelizadora Radio y con estos espacios de formación que vamos llevando. Feliz año, feliz oportunidad de vivir, de celebrar, de conocer, de aprender. Es una oportunidad de manera que ese año que el Señor nos ofrece una experiencia nueva de vivir el encuentro con Él, de manera tal que podamos ser imagen suya y como Juan el Bautista podamos ser testigos de Él. Y ya nos señalaba la misma palabra de Dios. Juan, frente a los demás, decía, yo lo he visto y he dado testimonio de que Él es el Mesías, de que Él es el ungido, el Hijo de Dios. De tal forma que tú y yo también podamos ser testigos de Él, de su amor, testigos de la obra de redención que va realizando en nuestras vidas. Y para esto tenemos que cada día pues conocer más, aprender, formarnos, instruirnos a lo largo de nuestro caminar. Pues vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a confiar a Él nuestras vidas, este nuevo año que el Señor nos ha concedido, esa oportunidad de vivir y permanecer en Él, en su gracia. Señor Dios nuestro, nos ponemos en tus manos. Queremos confiarnos a ti, a tu gran misericordia. Depositar en ti, Señor, nuestros proyectos, propósitos, cada una de las acciones, trabajos que querramos realizar a lo largo de este año que ya iniciamos. Queremos ponernos en tus manos, Señor, y dejar que seas tú que nos modeles según tu corazón. Que seas tú que nos ilumine y nos guíe, nos lleve a caminar por las sendas de vida, sendas de salvación que tú nos ofreces. Mira, Señor, nuestras fragilidades, pequeñez, nuestro ser poca cosa frente a ti, pero todo lo confiamos y lo ponemos en tus manos, para que seas tú que nos dirige y nos acompañe, que no nos dejemos apartar de ti, de tu gracia, que las realidades y situaciones adversas que a lo largo del camino podamos encontrar, pues podamos en ellas vencer cada una. Pues en ti, Señor, somos más que vencedores. Y al final de nuestro peregrinar, de nuestro año, al final del mismo, podamos nosotros celebrar con alegría, con gozo, tu triunfo sobre las ataduras y los signos del mal. Que podamos celebrar con alegría el triunfo de la gracia sobre el pecado, el triunfo de la luz sobre las tinieblas, el triunfo tuyo, Señor, sobre toda influencia del mal. Acoge nuestros buenos propósitos y deseos, Señor, para este año y concédenos la gracia y la fuerza de poder cada día trabajar por la construcción de tu reino. Que cada buen propósito, proyecto nuestro, brote de ti, Señor, como de su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, mis hermanos, hermanas, iniciamos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Vamos a continuar con este espacio de formación. Ya habíamos visto, estamos entrando en la parte de los sacramentos de la iglesia. Ya decíamos que son 7 y empezamos a ver el sacramento del bautismo, toda la realidad de dónde le viene ese nombre de bautismo, de dónde viene ese nombre, las prefiguraciones de
de bautismo que ha habido en la antigua alianza, y todas ellas reflejadas en el Antiguo Testamento, reflejada en la oración de bendición del agua. Cada paso es una prefiguración del bautismo. Después veíamos el bautismo de Cristo, la experiencia de su bautismo, que no era necesario, pero sí Él quiso que así fuese para cumplir todo lo que prescribía la ley. No era necesario porque el bautismo es para purificar del pecado original, y Él no tenía pecado original, Él no fue pecador, entonces no era necesario. Sin embargo, Él quiso, para que se cumpliera todo lo que prescribía la ley, quiso ser bautizado por Juan. Y después encontramos entonces también la experiencia de el bautismo en la iglesia, cómo se ha ido desarrollando ese sacramento dentro de la iglesia, y cómo vamos nosotros cada día poniendo en práctica este sacramento, de tal manera que los que han sido bautizados se han revestido de Cristo, como dice en Gálatas 3:27. Han recibido el don del Espíritu Santo, y el bautismo es un baño que le ha purificado y santificado en su caminar, le ha llevado a la justificación. Por eso, el bautismo, que es un baño en el agua de la semilla incorruptible, la experiencia de la gracia, la palabra de Dios, produce entonces un efecto vivificador, esa realidad. Y decía San Agustín frente a esta realidad, que el bautismo se une la palabra y la materia y se hace el sacramento. Se une la palabra y la materia y se hace el sacramento, decía San Agustín. Bien, y así todas esas realidades que habíamos visto sobre el sacramento del bautismo. Entonces, vamos a seguir. Entonces, estuvimos viendo también, dentro de la celebración del sacramento del bautismo, cómo nos lleva a una experiencia de iniciación cristiana. Pero también vimos todos los signos, todo lo que conlleva. Y veíamos los signos que se utilizan en el sacramento del bautismo. Y veíamos, por ejemplo, la señal de la cruz, que es la señal del cristiano. Al comenzar esa celebración se hace la señal de la cruz. Es esa impronta, esa marca de Cristo que se hace sobre el que va a ser bautizado, como señal de que pertenece a Cristo. Y significa ya la gracia de redención que Cristo ha dado y nos ha adquirido a través de su cruz. Y así veíamos otros signos más que se presentan: el anuncio de la palabra, la proclamación, predicación de la palabra, el agua bautismal. Después veíamos la unción con el óleo, la unción con el crisma, todo esto, la vestidura blanca, el signo de la luz, todos estos signos, esas que se utilizan dentro de la celebración. Entonces, vamos a seguir ahora, vamos a ver quién puede recibir el sacramento del bautismo. Ya vimos todo lo que es el sacramento, todos los signos y símbolos que se utilizan, cómo estaba prefigurado ya desde el Antiguo Testamento. Todo eso vimos la iglesia cómo lo practica, cómo lo hace, el mismo sacramento, el bautismo de Jesús en el Jordán por Juan el Bautista, toda esa parte. Ahora vamos a ver quién puede recibir el bautismo. Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él. Ser humano que no haya sido bautizado, y solo es. Era la experiencia del bautismo. O sea, no podemos venir que se me ocurrió que yo tengo un perrito que lo quiero mucho, ese perro que es mi mascota, que lo llevo para allá, para acá, que lo quiero bautizar. No, ser humano. Todo ser humano que no haya sido bautizado. Otra realidad importante, que no haya sido bautizado, porque si ya
si ya fue bautizado, es un sacramento, solo se recibe una vez. Solo se recibe una vez el bautismo. Por eso dice que no haya sido bautizado. Solo se recibe una vez. A veces tenemos la realidad, situaciones que no aparece el documento. No aparece el documento de si fue bautizado o no, y la gente, como no aparece el acta de bautismo, dice, pero y no lo podemos bautizar otra vez. Entonces, son realidades, situaciones que se dan, pero no se puede acceder por segunda vez al sacramento del bautismo, es solo una vez. Por tanto, debe recibir el sacramento del bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él. Aún no, hay algunas cosas que se pueden hacer cuando hay situaciones del bautismo. Por ejemplo, si no aparece el documento, entonces se procede a lo que llamamos de hacer el acta jurada. ¿Qué es esto? Entonces, para tener un documento de que sí fue bautizado, se buscan testigos, padres o padrinos, o tíos, familiares, o incluso presentando alguna foto de que fue bautizado. Entonces, en base a ese juramento de esas personas de que están conscientes y seguros de que esa persona fue bautizada, entonces se expide y se asienta en los libros los datos de esa persona con su acta de nacimiento, o sea, para que tenga su acta, su papel, documento de bautizado, de que fue bautizado. Eso se le llama una acta jurada, porque fue bautizado, pero no está asentado en los documentos, no aparece. Entonces, bajo juramento, testigos, personas conscientes, seguras de que sí, que fue bautizado, dan los datos e informaciones de eso y se asienta. Le llama acta jurada. Hay otra realidad que se puede dar, otra situación que se puede dar, y es el bautismo condicional, que se da cuando hay duda, cuando no se está seguro. Por ejemplo, una familia tiene sus hijos, normal, sus niños, y el niño se lo dieron a alguien, se lo dan a alguien para que lo críe, los crían, los llevan, y mueren, qué sé yo, mueren los papás originales, no los que lo adoptaron, mueren, y no hay información ni documento de que haya sido bautizados. Para esos que lo crían, no tienen conocimiento si fue bautizado o no, hay duda, no aparece tampoco documento, entonces se hace un bautismo condicional. Después de todas las investigaciones, entonces se procede a bautizarlo de manera condicional. Si había sido bautizado, entonces ese bautismo último tiene la condición de que no es válido. Pero si no había sido bautizado, entonces es válido. ¿Quién sabe si sí o si no? Dios. Entonces, por eso le llama bautismo condicional, porque está condicionado a que sí fue antes o no. Y eso se ha visto en casos así de personas que han sido dados a criar a otras personas y después pierden incluso hasta comunicación, o esos niños que en lugares van y adoptan. Se usa más en Estados Unidos, en esos albergues, eso donde tienen esos niños que va una familia y adopta a un niño y se lo lleva y no sabe de dónde vienen sus raíces, sus inicios. Muchas veces no se sabe si están o no bautizados. Entonces, si se quiere hacer un proceso después, ¿qué se realiza? Entonces viene esa situación. Eso, porque es un sacramento, decía que no se puede recibir dos veces, no es válido dos veces. No es como recibir la Eucaristía, que usted la recibe cuantas veces pueda y sea y participe de la Eucaristía, de la misa. No es que la confesión, que usted la puede recibir varias veces también. No. Este sacramento, no es la unción de los enfermos, se puede recibir varias veces también.
porque estos sacramentos que no se pueden recibir varias veces no imprimen carácter, como llamamos. Ya el bautismo, la confirmación, el orden, el matrimonio, son sacramentos que imprimen carácter y solo se pueden recibir una vez. Por eso es capaz de recibir el bautismo todo ser humano que aún no haya sido bautizado y solo él. El bautismo de adultos. En los orígenes de la iglesia, cuando el anuncio del evangelio está aún en los primeros tiempos, el bautismo de adultos es la práctica más común. El catecumenado, es decir, la preparación para el bautismo. Es la práctica más común al inicio de la obra evangelizadora. ¿Y a raíz de qué? De que hay una comunidad de no creyentes que no conocen de Dios, que no viven experiencias de fe, y empieza el anuncio del evangelio. Y esa preparación para que los adultos entonces empiecen a formar vida de comunidad, empiecen a formar parte de la iglesia. Es un primer anuncio. Claro, eso no se da en nuestros pueblos comunes, porque tenemos historia de evangelización, tenemos historia de sacramentos y de vida de fe a lo largo de nuestros pueblos. Pero pensemos en algunos pueblos que aún no se conoce el mensaje, no se conoce a Cristo. Lugares donde aún no se ha predicado, pensemos en algunos lugares que todavía existen. Entonces, cuando se empieza la obra de evangelización, hay hombres y mujeres, entonces hay que empezar por ellos. Por eso, en los orígenes de la iglesia, donde se va a instaurar, a llevar una obra, una misión evangelizadora, iniciando un proyecto de vida cristiana, ahí entonces es cuando ese anuncio del evangelio está en un primer tiempo, en primer lugar, buscando el bautismo de los adultos, que eso es la práctica común en esa circunstancia. Con su preparación al catecumenado, con sus catequesis, su formación, preparándose para el bautismo. Todo esto ocupa un lugar muy importante, porque vamos a ver, es una iglesia que está empezando. Claro, ya después, en la práctica de nuestra vida de fe, en nuestros pueblos y comunidades, donde ya hay años y años de evangelización, años y años de testimonio de vida de fe, de trabajo, perfecto. Entonces, no es lo primordial iniciar con una catequesis de evangelización para el bautismo de adultos, porque ya hay historia de bautizados, hay historias de evangelización y de catequesis, de preparación, sino que se inicia, entonces se va la formación a las familias para el bautismo de los pequeños, los niños, salvo esas excepciones de algunos que por una circunstancia u otra han crecido sin acceder al sacramento y entonces se forman grupitos, se busca, se anuncia que se va a empezar esa catequesis para esos catecúmenos, esos grandes, para adultos, para empezar su formación para su sacramento del bautismo. O sea, salvo esas excepciones, pero no es lo primero, no es el inicio, no es el origen, lo fundamental, lo principal, ni es la práctica más común, la del bautismo de adulto. Esa preparación es fundamental, entonces, para esto. Es la iniciación a la fe y a la vida cristiana, por lo que el catecumenado debe disponer a recibir el don de Dios en el bautismo y, claro, posterior en la confirmación y la Eucaristía, la primera comunión. Esos sacramentos, eso es la experiencia de los adultos. El catecumenado o formación de los catecúmenos tiene por finalidad permitir a estos últimos, a los catecúmenos, a estos adultos, permitir a estos últimos, en respuesta a la iniciativa divina
y en unión con una comunidad eclesial. Lo que pretende es llevar a madurez su conversión y su fe, de tal manera que puedan empezar una vida nueva, puedan empezar un proyecto de vida de Cristo en ellos, una experiencia de formación, para que puedan alcanzar la madurez, esa madurez que es fundamental, puedan llevarla a la madurez, a la conversión, a una fe sólida. Se trata entonces de una formación y noviciado debidamente prolongado, tiempo prolongado de la vida cristiana, en que los discípulos, estos que se están formando, se unen con Cristo, su maestro. Esa formación debe llevarles a unirse a Cristo. Por lo tanto, hay que iniciar adecuadamente a los catecúmenos en el misterio de la salvación. En el misterio de la salvación, en la práctica de las costumbres evangélicas y en los ritos sagrados que deben celebrarse en los tiempos sucesivos, e introducirlos también en la vida de la fe, la liturgia y la caridad del pueblo de Dios. Todos estos elementos han de constituir parte importante en la formación, en la catequesis de esos nuevos catecúmenos, de esos que van a ser bautizados ya adultos, esos que van a ser bautizados que son adultos. Porque es parte importante, porque recordemos que aún siendo adultos no tienen ningún conocimiento ni experiencia de vida de fe. Aunque sean adultos, pero están iniciándose en ese camino de vida de fe. Por eso deben de formarse en todo lo que es la práctica de las costumbres evangélicas, en los ritos sagrados, que posteriormente van a seguir celebrando y que van a practicar en las celebraciones litúrgicas de ahí en adelante. Todas esas prácticas de las costumbres evangélicas, esos ritos sagrados que van a continuarse en las celebraciones diversas, también hay que introducirlos en una vida de la fe, en la celebración litúrgica, pero también en la caridad del pueblo de Dios. La realidad de la caridad, el servicio, la entrega, la donación, todos esos actos que debemos practicar. Por tanto, los catecúmenos están ya unidos a la iglesia, los catecúmenos están ya unidos a la iglesia, pertenecen ya a la casa de Cristo y muchas veces llevan ya una vida de fe, esperanza y caridad. Aún no hayan recibido el sacramento y la Madre Iglesia los abraza ya con amor, tomándolos a su cargo. Entonces hay experiencia, es lo que encontramos ahora generalmente en nuestras comunidades, en nuestras parroquias. Personas que por una u otra razón no han accedido al sacramento, pero que asisten, van a la iglesia, tienen una cierta experiencia de vida en Cristo, pertenecen ya a la casa de Cristo, a la iglesia, van, asisten, participan en actividades, llevan una vida de fe de acuerdo a su forma, a su fe, esperanza, caridad. Todo esto lo van llevando, lo van poniendo en práctica a lo largo de su camino, pero no han accedido al sacramento. Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia como madre entonces los abraza con amor, lo va tomando a su cargo. Entonces empieza con ellos la iglesia a dar ese proceso de formación, de seguimiento, esa experiencia de introducirle, de irles llevando por esos caminos, por esas sendas de vida, de manera que puedan entonces ellos abrazar ese proyecto y plan de Dios en ellos y puedan empezar esa vida de testimonio auténticamente cristiano
para que puedan ser testigos de él. Pues vamos a pausar, hermanos, hermanas. Vamos a hacer una pausa. Les pido que no se aparten de ahí de la emisora María Evangelizadora Radio. Que sigan en sintonía, sigan con nosotros, porque en breve, después de esta pausa, continuamos con este tema importante sobre el sacramento del bautismo y quién puede recibir este sacramento. Así que les invito a que no se aparten, sigan con nosotros, que continuamos en breve. Que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas, hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, y él he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo, los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. Que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Bien, mis hermanos, hermanas, qué bueno que están ahí, que siguen con nosotros en sus afanes, me imagino, en sus luchas de cada día, sea en la casa o en el trabajo, en el camino, donde están. Qué bueno que siguen con nosotros.
que siguen ahí en sintonía con este espacio, conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Pues vamos a continuar. Ya veíamos sobre el sacramento del bautismo, estábamos hablando sobre quién puede recibir el sacramento. Ya decíamos que todo ser humano vivo, que esté, haya vida en él, que haya vida, pero que no haya sido bautizado. Quiero también hacer notar que el ser humano que tenga vida, a veces, qué sé yo, los sacramentos son de vivos, no son sacramentos de muertos, son de vivos. A un niño que nació ahí prematuro, rápido y cosas, hay que bautizarlo. Perfecto, si está vivo puede bautizarse. Si ya murió, entonces ya no. Algunos dicen, ay, no, vamos por lo menos echarle el agua ahí. No, si ya murió, ya. De igual manera, el sacramento es la unción del enfermo. El enfermo se pide y se le pone la unción mientras esté vivo. Una vez murió, ya no. Y recuerdo, una vez me pasó así con el sacramento de la unción. Llamaron al sacerdote, salí para allá y llegando a la casa no había entrado cuando, que ahora mismo se murió. Pero venga, todavía. No, entonces oramos. Hicimos un momentito de oración y todo eso, pero ya el sacramento es para vivos, no para muertos. Por eso el bautismo igual, los sacramentos son para los vivos. Pues ahora vamos a ver, vimos también sobre el bautismo de adultos, esa realidad. Ahora vamos a ver el bautismo de niños. El bautismo de niños. Puesto que nacen con una naturaleza humana caída, la realidad del pecado original, una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original, los niños necesitan también entonces el nuevo nacimiento en el bautismo. De tal manera que es por eso el sentido, la razón del bautismo de niños, para ser liberados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Colosenses 1, 12, 14. Entonces, ahí empieza esa realidad sobre el sacramento del bautismo, el bautismo de los niños. ¿Y cuál es la realidad? La situación es que nacen con esa naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Por eso necesitan los niños también el nuevo nacimiento en el bautismo. Y así ser liberados del poder de las tinieblas y trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios, al reino de su luz admirable, la experiencia de la vida, a esa vida de libertad a la que todos los hombres están llamados. Por eso, esa experiencia del bautismo, del bautismo de niños. La pura gratuidad de la gracia de la salvación, se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. La pura gratuidad de la gracia de la salvación, se manifiesta particularmente en el bautismo de niños. Esa gratuidad, ese regalo, esa gracia que Dios nos da. ¿Y por qué se manifiesta en ellos? Porque no tienen mérito alguno, no tienen experiencia de formación, no han hecho un proceso de catecumenado, de catequesis, sino que gratuitamente y como una manifestación de la gracia de Dios se le confiere, se le da ese sacramento. Es la gratuidad de la gracia de Dios que se derrama en ellos. Esa gracia de la salvación que se manifiesta al momento del bautismo de los niños. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijos de Dios si no se le administran el sacramento del bautismo después de su nacimiento. Entonces lo estamos privando de esa gracia. Tanto la iglesia como los padres privarían
a los niños de esa gracia inestimable de ser hijos de Dios, si no se le administrara el bautismo ahí después de su nacimiento. Pero no podemos privarle, no podemos limitar la gracia, impedir que vivan esa experiencia de la gracia. No, al contrario, la iglesia y los padres deben buscar facilitar, porque es buscar entonces que esa vida de la gracia se derrame en ellos. Es buscar entonces que esa gracia se manifieste en ellos, que puedan alcanzar la libertad, que esa realidad, esa mancha del pecado original que lleva esa naturaleza desde nacimiento, pues pueda ser liberada. Y ese niño o niña pueda nacer de nuevo por el bautismo y ser liberado de las tinieblas y así vivir la experiencia de la luz, vivir la libertad de los hijos de Dios. Por eso esa gracia que se nos da es y manifiesta siempre ese don de Dios, esa gracia que viene de Él. Los padres cristianos deben entonces reconocer que esa práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios le ha confiado espiritualmente, de buscar alimentar, hacer nacer y crecer y alimentar esa vida cristiana, esa vida que Dios le ha confiado. Y eso es tarea de los padres. Es tarea de los padres el poder reconocer y poner por obra eso que se nos dice. Deben reconocer los padres que esa práctica corresponde también a la misión que ellos tienen de alimentar la vida que Dios les ha confiado. La práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorial de la iglesia. Está atestiguada explícitamente desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica se iniciara. En ese tiempo en que casas enteras recibieron el bautismo, como presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos 16, 15, 33. También 1 Corintios 1, 16. De manera que casas enteras, con familias completas se bautizaban. Recordemos aquel hombre que estaba ahí de portero en la cárcel cuando Pablo y Silas estaban ahí en oración y se abrieron las puertas y él creía que se habían suicidado y al final no, estaban ahí, que se iba a suicidar. Pensaba que se habían escapado y al final le dice, ¿qué tengo que hacer? Y ellos creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu familia. Y eso lo llevó a su casa y esa misma noche se bautizó toda la familia, toda la familia. Entonces, aunque se están los datos de que explícitamente de que el bautismo de la práctica del bautismo de pequeños, de niños, está desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica iniciara esa práctica, desde el comienzo, porque se bautizaban familias completas, casas enteras, recibían el bautismo. Entonces no es una cosa de ahora, de ahorita, hace tiempo. Es probable entonces que en ese bautizarse, esa casa entera, también se hayan bautizado los niños, los pequeños, toda la casa entera, toda la familia, todos los niños, jóvenes, adolescentes, adultos, todo lo que estaban. Por eso que se dice que es posible
que esa práctica de la vida cristiana, esa práctica existiera desde antes, el bautizar a los niños. Aunque se tiene los datos explícitos del siglo segundo. De igual manera, este bautizar, y ya lo decimos a nivel de nuestra iglesia, en la práctica de la vida, de los sacramentos, lo que conlleva, a lo que lleva ese bautizar, es nacer de agua y del Espíritu Santo, el bautismo. Nacer a la vida nueva. Y una razón fundamental es que debemos de bautizar y pequeños, los niños. No esperar a que crezca, a veces porque son razones infundadas. No, porque Jesús se bautizó a los 30 años. Sí, pero tu niño o tu niña no es Jesús. No es Jesús. Recordemos entonces por qué Jesús se bautizó a los 30 años. Es que el ministerio de Juan el Bautista, que era el que bautizaba con agua, Juan lo inició ahí un poco antes, para anunciar y preparar el camino. Recordemos que Jesús y Juan el Bautista apenas se llevaban 6 meses de edad, uno y otro. Juan Bautista le llevaba a Jesús apenas 6 meses. Entonces no había manera de que pudiese bautizarse niño pequeño. En segundo lugar, creo que es importante porque en la práctica de nuestra vida, ¿a qué lleva el sacramento? Haber liberado de la esclavitud del pecado original, esa naturaleza caída que hay, poder ser liberada. Entonces, si es algo que le oprime, si es algo que está ahí, entonces, ¿por qué no liberarle mientras más pronto mejor? ¿Por qué no liberarle? Buscar que sea liberado mientras más pronto mejor. Entonces, si es algo para el bien, si es algo que va a llevarle una experiencia de vida nueva, si va a llevar libertad a los niños, entonces, ¿por qué no acceder y llevarlo a que lo más antes posible, puedan acceder al sacramento? Bien, continuamos entonces y vemos ahora la experiencia de fe y bautismo. El bautismo es el sacramento de la fe. Marcos 16:16. Es el bautismo, es el sacramento de la fe. Pero la fe tiene necesidad de la comunidad de creyentes. La fe hay que se vive en comunidad y una comunidad de creyentes. Solo en la fe de la iglesia puede creer cada uno de los fieles. Fundamentado ahí en la fe de la iglesia, ahí puede creer. La fe que se requiere entonces para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un comienzo que está llamado a desarrollarse a lo largo del camino. Por eso se da si es el bautismo de adultos, se da la catequesis, el catecumenado, formación que va a entrar a llevar a una fe previa, una experiencia de vida de fe, y que después en el camino se va a desarrollar, porque se va a seguir formando para acceder a otros sacramentos, se va a ir desarrollando a lo largo del camino. Por tanto, el catecúmeno o su padrino o madrina, a ellos se les pregunta, ¿qué piden la iglesia de Dios? Y deben responder la fe o el sacramento del bautismo, la gracia, en fin. Es lo que se pide y es a lo que se lleva. Por eso la experiencia de la vida de fe va unida. Hay una expresión y una actitud de fe en el bautismo. Debe haber una profesión de fe y petición de esa experiencia de la gracia de la vida para ese que va a introducir. En todos los bautizados, sean niños o adultos, la fe debe crecer y crecer después del bautismo. Por eso,
La iglesia celebra cada año en la noche pascual la renovación de las promesas del bautismo. La preparación al bautismo solo conduce al umbral de la vida nueva, a ese asomarse, a iniciar. Es un inicio, es un comienzo. Es un introducirnos en esa vida de la gracia, en esa vida nueva. Y el bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. El bautismo es la fuente de la vida nueva en Cristo, de la cual brota toda la vida cristiana. Para que la gracia bautismal pueda desarrollarse, es importante entonces la ayuda de los padres, sobre todo cuando se ha bautizado pequeño. Ese es también el papel del padrino o de la madrina, que deben ser creyentes sólidos, personas de fe, que pues deben ser personas capaces y prestos a ayudar al nuevo bautizado, sea niño o adulto, en su camino de la vida cristiana. Ayudar. No es dar regalos, no es comprarle cosas, no. La misión padrino o madrina es ayudar al bautizado, sea niño o adulto, en ese camino de la vida cristiana. Es ayudarle a crecer, a formarse. Es ayudarle a seguirse formando, a seguir creciendo. Su tarea es entonces una verdadera función eclesial, una verdadera función de la iglesia, y toda la comunidad eclesial participa también de la responsabilidad de desarrollar y guardar la gracia recibida en el bautismo. O sea, también la iglesia la comunidad eclesial tiene su responsabilidad, su misión de poder contribuir y ayudar con todo eso. De tal manera que esa gracia del bautismo, esa experiencia de vida nueva, la experiencia de la fe que se recibe, pues les lleve a poder vivirla, a poder caminar con ella. Que esa gracia bautismal pueda desarrollarse cada día. Y para eso la tarea de padres y padrinos es un papel importantísimo el que desempeñan. Pero deben empezar con el testimonio de ellos, por eso deben ser creyentes sólidos, firmes, deben ser creyentes firmes, de convicción, de fe, capaces y prestos a ayudar a esos que han sido bautizados, sean niños, sean adultos, a vivir una experiencia de vida de fe, a poder testimoniar un cambio de vida, una vida cristiana, una vida que se manifieste cada vez más en ellos. Y así poder entonces llevar a ese nuevo hijo de Dios, ese nuevo creyente, a una experiencia de vida nueva, de formación. Bien, pues así, mis hermanos, hermanas, concluimos ese espacio, conociendo nuestra doctrina católica, a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Agradezco el que estén ahí en sintonía siempre, cada martes, siguiendo este espacio de formación. Agradezco también a Dios por ustedes y por este nuevo año, esta nueva oportunidad que nos ha brindado de poder nosotros servir para algo, servirle a Él. De manera que demos gracias al Señor. Démosle gracias a Él por su bondad, por su misericordia, porque de Él hemos recibido gracia tras gracia, bendición tras bendición. Y Él nos ha querido destinar en su Hijo a ser sus hijos, para que esa gloria de su gracia que generosamente recibimos de Él esté siempre en nosotros y todo sea para la honra y la gloria suya. Que Dios colme de bendición y gracia a sus vidas, sus familias, que Dios les siga sosteniendo y acompañando en su caminar, y que la obra misericordiosa de Él se manifieste siempre en sus vidas.
Vamos a pedir al Señor derrame sobre todos nosotros su bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Y así, mis hermanos y hermanas, concluimos este espacio conociendo nuestra doctrina católica a través de María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. El Padre Isidro Bautista desde República Dominicana ha estado con ustedes. Feliz día. Si me preguntan, si me critican, si alguien me pide que abandone a mi familia, es que me hago buen sentimiento. No me imagino a mi Jesús obrar así. Entre alegrías y muchas penas hay una sangre que corre fuerte por mis venas, y enamorado en pan y vino, fiel he jurado mi destino, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que me dejaron los abuelos, será la herencia de mis hijos, mientras en mí resuene el grito, porque yo católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión, del evangelio, la iglesia viva y tradición. Católico soy de los que viven una eterna Eucaristía, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Católico soy de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Latinoamericano. Latinoamericano.
en las buenas y en las malas. Católico soy, de Santa Rosa, de Teresa y de Juan Pablo. Los de Don Bosco, los de Juan Diego y el Rosario. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Un saludo a Latinoamérica entera, El Salvador y Costa Rica, cantan con los mexicanos, también en Chile, Guatemala y Brasil, cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay y en Uruguay, los boricuas y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá, cantan con Colombia, católico soy, latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.